Hola, soy el doctor Héctor Díaz Leal del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Agradezco la invitación a los organizadores del LibroFest Metropolitano 2020 para presentar mi libro de matemáticas discretas. Bien, doy a continuación el contenido del libro. Este consta de los siguientes capítulos. Se inicia con lógica proposicional, donde en particular se ven algunos temas como lenguajes y fórmulas bien formadas, el enfoque semántico y las reglas de inferencia. Después se ve el capítulo de lógica de predicados. En particular se ve el tema de predicados en una variable. El capítulo 3, clases y conjuntos, donde se obtienen algunas construcciones como por ejemplo los números naturales. El capítulo 4 que habla de relaciones. El capítulo 5 de funciones. Y aprovechando que ya se tiene una visualización adecuada de lo que son funciones y conjuntos, se introduce un capítulo llamado de topología. El capítulo 7 habla del principio de inducción matemática, el principio de buen orden y teoría de números. En particular, al final de este capítulo se habla sobre el algoritmo RSA, que es útil para encriptar mensajes. El capítulo 8, principios fundamentales de conteo. Capítulo 9, principio de inclusión y exclusión. El capítulo 10, principio del palomar. Capítulo 11, gráficas. En particular, al final de este capítulo se introduce el concepto de matroides. Capítulo 12, álgebras booleanas. Y finalmente el capítulo 13 se da una introducción a la teoría de modelos, donde se ve, por ejemplo, estructuras, teorías y eliminación de cuantificadores. Voy a dar una semblanza de cada uno, no de cada uno, de alguna. Uno de los problemas guía de la lógica es el siguiente: modelar formalmente el pensamiento deductivo. Aquí se inicia con el enfoque sintáctico. Se da la definición de lo que es una proposición y se propone el siguiente sistema formal como modelo, donde L0 es el lenguaje consistente de las fórmulas bien formadas, A1, A2, A3 son 3 axiomas y MP es una única regla de inferencia conocida como modus ponens. Bien, lenguajes y fórmulas bien formadas. Las proposiciones se van a representar por letras mayúsculas. A estas últimas les vamos a llamar letras proposicionales. Los conectivos lógicos son la negación y el condicional. Los signos de agrupación son los paréntesis izquierdo y derecho. Y el alfabeto consiste de las letras
proposicionales junto con los conectivos lógicos y ambos paréntesis. Se define sigma estrella como el conjunto de cadenas que se obtienen del alfabeto anterior. Entonces, una fórmula bien formada se va a obtener de las siguientes reglas. Y bueno, se dan a continuación las reglas que definen a las letras proposicionales, perdón, a las fórmulas bien formadas. A continuación se da el enfoque semántico. Este enfoque proporciona una interpretación a los símbolos del lenguaje y esa interpretación es por medio del valor de verdad de una proposición, el cual se va a denotar val. Obviamente la propiedad principal de esta de val es que toda fórmula compuesta está completamente determinada por los valores de verdad de sus componentes. Y aquí se dan a continuación las reglas de evaluación. A continuación se estudian lo que son los axiomas y reglas y la regla de inferencia. Los tres axiomas son los siguientes, A1, A2, A3, son esos tres axiomas, donde alfa, beta y gamma representan fórmulas bien formadas, y una única regla de inferencia, modus ponens, que en forma de lista se da de la siguiente manera. Después se define lo que es que una fórmula bien formada sea demostrable a partir de un conjunto de fórmulas bien formadas. Y esto se escribe de esta manera. A los elementos de gamma se les va a llamar hipótesis y se va a escribir de esta manera para indicar la situación que aparece a continuación. Aquí la A invertida se lee para todo. Eso se ve posteriormente en el capítulo 2. Luego se da la definición de lo que es una demostración y lo que es un teorema. Y se escribe de esta manera. Cuando de manera simultánea se dan estos dos teoremas, eso se escribirá de la siguiente manera y se dirá que esas dos fórmulas bien formadas son equivalentes. Bueno, a partir ahí en esa parte del libro y hasta el final de esa sección, el trabajo va a consistir en justificar que se pueden producir a partir del sistema formal tanto las leyes de la lógica como las reglas de inferencia. Algunas de ellas se dan en las páginas 44 y 43. Luego viene el capítulo 2, lógica de predicados. Aquí se estudian proposiciones y argumentos que no es posible rescatar usando los métodos de la lógica proposicional. El argumento por excelencia, pues, es el siguiente. Las hipótesis son, en este caso, todo hombre es mortal, Sócrates es mortal, y la conclusión es Sócrates es mortal. Por supuesto, la validez de este argumento se basa en la estructura que tienen sus componentes y el significado que tiene la frase todo. Ya simbolizado, el argumento es de esta manera. Un comentario, la lógica, en este caso la lógica de predicados también es llamada lógica de primer orden y su lenguaje, el lenguaje de primer orden.
Luego viene lo que se conoce como predicados en una variable, y 3 van a ser los conceptos necesarios para su definición, lo que es la función proposicional, el universo de discurso y los cuantificadores. Esencialmente, una función proposicional va a ser un enunciado en la variable x que depende de dicho símbolo y no va a contener las frases para todo y existe. Después viene el universo de discurso. Se define como un conjunto que cumple la condición de que para cualquier x0, f de x0 es una proposición. Aquí en este caso se pide que el universo de discurso sea no vacío. Y los cuantificadores son dos los que se definen: el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Ahí están sus símbolos, se leen para todo y existe respectivamente. Después se tiene definido el concepto de fórmula bien formada, dado de esta manera. Primero se define una fórmula primitiva, que es toda función proposicional en la variable x. A partir de fórmulas primitivas A y B, también son fórmulas primitivas las que aparecen a continuación. Y son fórmulas bien formadas las siguientes, escritas de esta manera. Y las únicas fórmulas bien formadas son las que se obtienen de esa manera. Ya se define lo que es un predicado en una variable. Y de hecho, como habíamos comentado, un predicado en una variable es una proposición. Las dos reglas que se utilizan para decidir veracidad de los predicados en una variable son las siguientes: la regla de generalización universal y la regla de generalización existencial. La primera se denota por RGU y la segunda por RGE. Después pasamos al capítulo de clases y conjuntos, capítulo 3, donde se da la definición de lo que es un conjunto. Se usa el relator diádico de pertenencia para indicar que el elemento X pertenece al conjunto A, mientras que esta expresión indicará que X no pertenece al conjunto A. Al conjunto que no posee elementos se le llamará conjunto vacío y se va a denotar de esta manera. Esta suposición es importante. Los elementos de un conjunto no se repiten en dicho conjunto. Luego se hace un comentario. El concepto que anteriormente se dio de conjunto se debe a Cantor y pues para variados propósitos es adecuado, pero debe tenerse precaución de definir un conjunto para evitar las llamadas paradojas. Una de ellas es la llamada paradoja de Russell-Sermelo, definida por este enunciado. Este enunciado nos lleva a lo siguiente. Bien, entonces, como aquí en este libro se va a tratar con algunas clases que no son conjuntos, conviene axiomatizarlas desde un principio. La teoría que axiomatiza las clases es la de von Neumann, Bernays, Gödel, que vamos a denotar por NBG. La idea es que todo conjunto es una clase, pero no recíprocamente.
Una clase es un conjunto si solo si existe al menos otra clase, tal que esta pertenece a la clase dada anterior. Las clases que no son conjuntos se van a llamar clases propias. Ejemplos de estas son la clase omega de la paradoja de Russell-Sermelo y la clase de conjuntos que vamos a denotar por conjuntos en negritas. El concepto de pertenencia en esta teoría es una noción primitiva. A continuación voy a listar los axiomas en NBG. No voy a listarlos todos, solo voy a listar algunos. En ellos las letras mayúsculas van a denotar clases y las letras minúsculas denotarán conjuntos. Bueno, en algunos de los axiomas se usará el concepto de función, ese se va a ver más adelante en el capítulo 5. Bueno, entonces estos axiomas, el primero es el de extensionalidad. Dos clases son iguales, sí y solo sí tienen los mismos elementos. Luego, el axioma del par. Aquí, obsérvese que en el axioma del par dice X minúscula y Y minúscula. Entonces, lo que estamos diciendo es que X y Y son dos conjuntos y existe un tercer conjunto que tiene por elementos únicamente ambos conjuntos. Ese es el axioma del par. Luego se axiomatiza el conjunto vacío, el que dijimos en un principio, el que se da en la definición. Se axiomatiza la unión. En este caso aquí se pide que si se tiene una familia no vacía de conjuntos, la unión de la familia, que es el símbolo que está descrito ahí, va a ser un conjunto. También se axiomatiza la existencia de un conjunto que le vamos a llamar infinito y está descrito por las dos condiciones que aparecen allí. Y viene el famoso axioma de elección y otro axioma más. Este esquema de formación de clases, este axioma nos permite, a partir de una fórmula que no involucra cuantificadores sobre clases propias, me dice que existe otra clase Y que cumple esta condición. Ese es el esquema de formación de clases. Bueno, también se hace el comentario que existe otra teoría de conjuntos llamada de Zermelo-Fraenkel y que se denota ZF. Bueno, esencialmente Zermelo-Fraenkel habla de los mismos conjuntos que von Neumann, Bernays, Gödel, pero prescindiendo de las clases propias. En Zermelo-Fraenkel no existen las clases propias. Aquí la observación es que pues Zermelo-Fraenkel se deshace de esa manera de las paradojas, pues no permitiéndolas, ¿no? Después, a partir de los axiomas de NBG, se construyen a los números naturales, se define la función sucesor y los primeros elementos de ese conjunto garantizado por el axioma 12 son los siguientes. De izquierda a derecha, vacío porque es el inciso 1. Después, vacío unión, el conjunto que tiene al vacío como elemento y así sucesivamente. Usando sucesor se obtiene esta sucesión anterior. Y finalmente, los números naturales se obtienen de esta manera. Se define el 0 como el vacío, el 1 como el sucesor del 0,
el 2 como el sucesor del 1, el 3 como el sucesor del 2, etc. Ese es el conjunto de los números naturales, donde por supuesto aquí lo que estamos observando es que el 0 se supone en este caso como número natural. Bueno, el capítulo 5 habla de funciones. Y como sabemos, el concepto de función es uno de los más importantes en matemáticas. Como muchos otros, ha sufrido un largo y duro proceso de evolución. Su definición actual se basa en el desarrollo de la teoría de conjuntos y en particular en el concepto de relación. El concepto de relación se vio en el capítulo 4. Bueno, aquí hago el comentario de que este concepto de función ha sido pieza clave en el avance de diversas ramas de las matemáticas, como por ejemplo el análisis real y complejo, la geometría algebraica, la topología. En esta última, por ejemplo, su estructura categórica está basada en los espacios topológicos y en los morfismos entre estos, los cuales son las funciones continuas. Bueno, aquí hablo de su estructura categórica. Lo que entendemos allí es que se requieren unos objetos y se requieren unas flechas entre esos objetos intuitivamente. Aquí se da la definición de lo que es una función de un conjunto M en un conjunto N. Como se ve, la definición depende del concepto de relación de M en N y cumple esta propiedad. La propiedad de que si dos parejas están en F con primera coordenada igual, entonces la segunda coordenada también es igual. Se da la notación de función. Bueno, posteriormente, como dije, aprovechamos que tenemos ya el concepto de conjuntos y el concepto de funciones. Pegando estos dos conceptos obtenemos lo que se llama topología. Bueno, aquí esencialmente la topología será el estudio de los espacios topológicos y los morfismos entre estos. Aquí por morfismos voy a entender las flechas que hay entre esos espacios topológicos, esos objetos. Un espacio topológico va a estar determinado por dos datos, un conjunto base, y una colección de sus subconjuntos, los cuales se van a llamar abiertos. Aquí en 6.1 se da los axiomas de una topología en un conjunto X. Pedimos que el conjunto sea no vacío y se tienen tres axiomas para omega, una colección de subconjuntos de X o una familia. Son estas tres propiedades. Bueno, la primera me dice que el vacío y X son parte de la familia. Eso automáticamente me dice que esa familia es no vacía, ¿no? La segunda propiedad me dice que si tomo dos, bueno, como dije en un principio, son abiertos. La intersección de dos abiertos es abierto. Y la tercera propiedad, que la unión arbitraria de abiertos también es abierto. Y bueno, en el libro se hace referencia a top, que es la clase propia de los espacios topológicos. Después, en el capítulo 7, se habla sobre inducción matemática, el principio de buen orden y teoría de números. Bueno, varias son los temas que se tocan en este capítulo. Uno de ellos, pues obviamente, es el principio de inducción matemática en sus dos versiones, tanto débil como fuerte.
Esta versión fuerte pues es útil para problemas de tipo recursivo, que también se aborda en esta parte del libro. Se aborda también el principio de buen orden, las relaciones de recurrencia, el concepto de divisibilidad, los números primos, los números enteros. Justo ahí en esa de números enteros se hace su construcción, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, funciones aritméticas y como comenté a un principio, se proporciona una introducción al problema de encriptar y desencriptar usando RSA. Aquí enuncio el principio, de inducción matemática en su versión fuerte. Se requiere que se tenga una función proposicional en la variable n y que su universo de discursos sean los números naturales. Se define su conjunto de verdad y si se cumplen estas dos condiciones, la conclusión es que ese es este conjunto. Aquí la diferencia, observen, el punto 2 es el que hace la diferencia entre la versión fuerte y la versión débil. Eso en algunos ejemplos se usa tanto versión fuerte, se usa versión débil y en otros se usa versión fuerte, indicando por qué no puede usarse la versión débil. Después me voy al capítulo 13, que se da una introducción a la teoría de modelos. Bueno, esencialmente la teoría de modelos es una rama de la lógica matemática que va a tratar la relación que existe entre los lenguajes formales y sus interpretaciones o modelos. Esencialmente esta inicia con estructuras, con modelos que son estructuras provenientes de las matemáticas. Por ejemplo, el grupo cíclico de orden n, los números reales, un conjunto parcialmente ordenado ante inclusión, el conjunto, de todos los subconjuntos de los enteros. Si no se estudian estos modelos, o sea, esas estructuras, haciendo acopio del lenguaje, pues se está trabajando el álgebra universal. Nada más se estudian modelos, subestructuras, estructuras libres, productos directos, etc. Y ya que la frontera entre el álgebra universal y la teoría de modelos es muy difusa, a grandes rasgos la relación entre estos se da como sigue. Álgebra universal más lógica es lo que conoceríamos como teoría de modelos. El lenguaje necesario proviene de la lógica de primer orden con identidad. Se define en este tema lo que es los axiomas de identidad. La lógica de primer orden se definió en el capítulo 2. Y algunos resultados importantes en la teoría de modelos son los siguientes. El teorema de completitud de Gödel, que va a establecer la equivalencia entre las dos versiones del concepto de prueba, la semántica y la sintáctica. El teorema de compacidad, el teorema descendente de Löwenheim y la técnica de eliminación de cuantificadores. Aquí hago una observación. Este capítulo digamos, el inicio de un libro que ahora en estos momentos estoy trabajando, que habla justamente de la teoría de modelos. El libro de matemáticas discretas también incluye un índice de términos, una sección de simbología y su bibliografía. Bueno, y con eso termino la
la presentación de este libro de matemáticas discretas. Eh, espero que sea de su interés. De nuevo, otra vez, gracias a los organizadores del evento del LibroFest Metropolitano 2020. LibroFest Metropolitano 2020 virtual.